Buenas noches, vamos a empezar a explicar los ejercicios de matemáticas, sean todos muy bienvenidos y vamos a empezar con las funciones inversas. ¿Qué son las funciones inversas? Pues básicamente son las funciones que se reviertan una de la otra. Si tenemos una función, tenemos que asignar elementos del conjunto A los elementos del conjunto B. Podemos definir una función que realiza el camino contrario. ¿Cómo le podemos hacer para hallar la inversa de una función? Pues básicamente hay que sustituir la notación de la función por y. Por ejemplo, la función x se convierte en y. Reordenar la función para que y sea la variable dependiente y así podamos despejar x. Sustituir la x por la notación de la función inversa, es decir, la y se vuelve a ser x y así viceversa. Vamos con un pequeño ejemplo. La función x igual a 3x más 5. Entonces sería y igual a 3x más 5. Como el 5 está sumando, pues pasa restando. Y menos 5 igual a 3x. Y de ahí obtenemos este resultado que sería x igual a y menos 5 dividido 3. Y la función inversa, pues básicamente sería menos 1 igual a x menos 5 dividido 3. Continuamos y vamos a estar explicando los planos. Pues un plano es un objeto geométrico que tiene dos dimensiones, pues sería la longitud y la anchura. Un plano contiene infinitos puntos. Vamos con un pequeño ejemplo de cómo se resuelve un plano. Pues aquí tenemos la operación de AX más BY más CZ más D igual a 0. En primer lugar, despejamos el coeficiente de D de la ecuación. Luego dividimos toda la ecuación del plano entre el valor del parámetro D, cambiando de signo. Luego que hayamos resolvido todo esto, pues vamos mediante las propiedades de las fracciones llegamos a la siguiente expresión. Y por último, en consecuencia, para poder formar esta variante de las ecuaciones del plano, es necesario que los coeficientes A, B y C sean diferentes a 0, evitando de esta manera las indeterminaciones de las fracciones. Bueno, continuamos con los semiplanos. Pues, ¿qué es un semiplano? Un semiplano es cada una de las partes en que queda dividido un plano por una cualquiera de sus rectas. Una pequeña ecuación asociada pues sería esta. Valor de x tenemos y igual a 4. Hacemos el cuadrito, pues x, los valores de x sería el 0 y el 2, y el valor del y obviamente pues sería el 4. Entonces al momento de realizar esto, pues podemos realizar esta gráfica que sería el valor de cada uno, que es x y y. Continuamos. Probamos con puntos a ambos lados de la recta para ver cuál cumple la ecuación. Luego incluimos la recta dentro del conjunto solución, ya que la inecuación requiere que sea mayor o igual que 4. La solución de la inecuación es el semiplano que queda por encima de la recta y igual a 4 y está incluido. Eso sería el resultado. Entonces, pues básicamente con todo esto obtenemos un semiplano. Continuando con el tema que corresponde, ahora la función exponencial. Muy bien, la función exponencial es de la forma x, f, abrimos paréntesis, f y cerramos paréntesis, es igual a, tal que a es menos 0, 1, a equivalente al valor que se le llama la base exponencial. Alguna de sus propiedades es el dominio es R, el recorrido es 0 más infinito. La función es R
y es f, abrimos paréntesis 0 y es igual. La otra propiedad sería si f, abrimos paréntesis, x, cerramos paréntesis, es igual a f, abrimos paréntesis, y, cerramos paréntesis, entonces esto quiere decir que x es igual a y. Es decir, que si x y a es igual a, entonces x y es igual a xy. Muy bien. Entonces aquí podemos ver en lo de la gráfica. La primera nos dice si a es menor que 1, entonces la función es cociente. Y la otra nos dice si 0 es menor que a y menor que 1, la función es decreciente. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de la gráfica que nos muestran aquí, de que el lado creciente empieza de izquierda a derecha. Ahora, de la función decreciente, empezamos desde la derecha a izquierda. La gráfica función f, abrimos paréntesis x, cerramos paréntesis, es igual a al cuadrado. Y ahora aquí es que x diagonal, abrimos paréntesis 1, lo dividimos dentro de a, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado. Son simétricas respecto al eje de orden o y. Entonces, aquí nos muestra de cómo está la y, negativo 0.5, y la otra y que es de la y es igual a 2x. Entonces aquí nos muestra su gráfica. Aquí nos presenta un ejercicio, el cual dice, estudia y representa la función de fx es igual a 4 elevado al cuadrado. Entonces aquí es una función exponencial de base a es igual a 4. Entonces nos está diciendo que la base de este ejercicio es 4. Entonces el dominio es la R, el recorrido es 0 más infinito, es una función creciente, la función es continua en R. Entonces nosotros realizamos nuestra tablita y colocamos aquí la, la X y la Y. Entonces aquí está menos 2.5 menos 2. Nos vamos al menos 1.5, al menos 1, al 0.5, al 0, 0.5, empezamos con positivo, 1, 1.5, el 2 y el 2.5. Si nos damos cuenta, entonces estamos empezando del lado izquierdo con los negativos y del lado derecho con los positivos. Ahora la Y nos tira de 0,03125. El del negativo 2 nos da 0,0625. El del negativo 1,5 nos tira el 0,125. El negativo 1 es 0,25. El negativo 0.5 nos tira a 0.5. El 0 nos tira a 1. El 0.5 a 2. El 1 a 4. El 1.5 nos tira a 8y. El 2 nos tira a 16y. El 2.5 nos tira a 32. Entonces nosotros hacemos nuestra gráfica y entonces nos vamos del menos 2x al 32y. Entonces es por eso que nos sale esta gráfica.
porque tenemos que tomar la x, que en este caso es la x negativo que está del lado izquierdo, y nos vamos hasta el 2.5, que es de x positivo. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que estamos empezando con el negativo y nos estamos yendo a la 32, que es positivo, de la y. Ahora bien, el ejercicio número 2 es de resolver la ecuación exponencial x, perdón, 3x menos 1 es igual a 725. Ahora bien, intentemos que las dos partes de la ecuación sean dos potencias de la misma base. 729 es igual a 3 elevado a la sexta. Y 3x menos 1 es igual a 3 elevado a la sexta. Igualando los exponentes, x menos 1 es igual a 6. La solución de la ecuación es x menos 7. Entonces aquí nos tira un recordatorio o algo que debemos de poner la importancia, que nos dice: para resolver ecuaciones donde no podamos obtener a las dos partes de la igualdad potencial de la misma base, se aplicará logaritmos. Por ejemplo, 2x es igual a 3. Muy bien, nos vamos al ejercicio número 3, que nos dice: resuelva la ecuación exponencial 3 elevado al cuadrado, x menos 3x más 1 menos menos 3x es igual a 45. Para resolver este tipo de ecuaciones utilizaremos incógnitas auxiliares. Efectuaremos el cambio, x es igual a 3x. Entonces, 3 elevado al cuadrado x es igual, abrimos paréntesis, 3x, cerramos paréntesis, lo elevamos al cuadrado, es igual a y elevado al cuadrado. Entonces, 3x más 1 es igual a 3x por 3 es igual a 3y. La ecuación inicial se transformará en la siguiente: y al cuadrado menos 3y menos y es igual a 45. Resolvamos la ecuación del segundo grado. Elevado al cuadrado menos 4y menos 45 es igual a 0. Entonces aquí nosotros hacemos una división. Entonces y es igual a 4 más raíz cuadrada de 16 más 18, dividido dentro de 2, y ahora es igual a 4 más, sacamos raíz cuadrada de 196 dividido 2, entonces nos tira igual a 4 más 14 dividido 2, entonces y es igual a 9 y y es igual a menos 5. Ahora nos dice: deshacemos del cambio, ahora y es igual a 3x, es igual a 9, entonces 3x es igual a 3 elevado al cuadrado. Igualando exponentes de x es igual a 2. Entonces aquí, como nos tira 3x es igual a 3 al cuadrado, nos quiere decir que es igual, solo que colocándole el número en lugar de la letra. Y menos 3x es igual a menos 5. La ecuación de 3x es igual a menos 5. No tiene solución. La función exponencial siempre es positiva. Ahora bien, nos vamos con el siguiente tema, que sería la función logarítmica. Aquí nos dice que esta función logarítmica está formado por un logaritmo de la base a y está formado por fx es igual a log, que significa logaritmo,
pero en este caso lo utilizamos mucho en la calculadora. Entonces en la calculadora solo nos va a tirar log, que significa logaritmo. Entonces esta sería, sería su fórmula o la forma de cómo se expresa la función logarítmica. Siendo a un real positivo a eh, es, em, es mayor que cero, la diferencia de uno a es equivalente a uno. Cuando cero es mayor a y mayor a uno, entonces la función logarítmica es una función decreciente, y cuando a sea menor que uno, entonces una función es creciente. Muy bien. Eh, Aquí miramos algunas propiedades de la función logarítmica. Empezaremos con el primero, que es el dominio de la función logarítmica, que es cero más infinito. El recorrido de la función logarítmica es R, la función es continua en cero más infinito. Si log eh, x es igual al logarítmico, entonces x es igual a y. El logarítmico uno es igual a cero, el logarítmico a elevado a p es igual a p, el logarítmico a, abrimos paréntesis, x por y, cerramos paréntesis, es igual al logaritmo a x más logaritmo a, entonces y. Miraremos algún ejercicio de logarítmico. Entonces, en muchas ocasiones el logaritmo se utiliza mucho en la calculadora. Entonces, miramos que el logaritmo de 2 es igual a 8. Entonces logaritmo de 3, abrimos paréntesis 1, lo dividimos dentro de 81, cerramos paréntesis, coma logaritmo de 7, sacamos raíz cúbica de 49, logaritmo de 2 es igual a 8. Y. Entonces 2y es igual a 8. 2y es igual a 2 elevado al cubo. Por lo tanto, y es igual a 3. Es igual que en el tema anterior, solo que en este caso sería x y sería el 3, que la y está sustituyendo al número 3. Entonces, el logarítmico de 2, 8 es igual a 3. Entonces, logaritmo de 3, abrimos paréntesis, 1 dividido 81, cerramos paréntesis, es igual a y 3y es igual a 1 dividido 81. Por lo tanto, y es igual a menos 4. Entonces, el logaritmo de 3 es 1 dividido 81 es igual a menos 4. Logaritmo de 7, sacamos la raíz cúbica de 49. Entonces, nos da 7. Entonces aquí 7y es igual a 7, 2 tercios. Por lo tanto, y es igual a 2 tercios. Entonces el logaritmo de 7 es 49. La raíz cúbica de 49 es igual a 2 dividido 2 tercios. Ahora, la función logarítmica a la función fx logaritmo a x, tal que a es mayor que 0, a equivale a 1. Se le llama la función logarítmica, lo que estábamos viendo. Entonces aquí nos tiene una gráfica de cómo se realiza el ejercicio de, de los logaritmos, que como bien lo dije, los resultados se tienen que tomar 4 números si es un número con decimales.
y eso eh, se ve en la calculadora. Por lo tanto, es mejor utilizar una calculadora científica a que un teléfono o hacerlo mental porque no, porque el procedimiento tarda. Si uno lo hace mentalmente, le lleva un poquito más de tiempo, entonces con la calculadora le puede ayudar a resolver estos problemas del logaritmo y también porque ahí está la función que nos puede ayudar mucho para estos temas. Entonces, aquí nos dice que el logaritmo de, de esto es una función creciente. Pero esto si es una función creciente, quiere decir si A es menor que uno, la función es creciente. Ahora si cero es mayor a y mayor a uno, la función es decreciente. Entonces aquí en estas gráficas nos muestra de la manera que, que la función es creciente de, de la derecha para abajo hacia arriba. Ahora de la función es decreciente de izquierda a derecha, que sería una función decreciente. Y, y aquí nos dice que las funciones fx es igual al logaritmo de ax, g x es igual al logaritmo de uno dividido a x, son simétricas respecto del eje de abscisas o x. Entonces, esta es em, una función simétrica y este es del eje abscisa. Eso ha sido estos dos temas presentados. Gracias. Seguimos con la siguiente. Una función compuesta es una función que toma forma por la composición de dos funciones, es decir, la función resultante de ampliación a x, una función en primer lugar, y a continuación el resultado ya le aplicaremos a la nueva función. Propiedades de la función compuesta. La función compuesta cumple con las propiedades asociativas, que sería h multiplicado por multiplica g multiplicado por f es igual a h multiplicado g y el resultado multiplicado por f. La función compuesta no es conmutativa. Tiene elementos neutros en la función identidad. La composición de una función con su inversa nos da la función identidad, es decir, existe el método simétrico en el cual la función inversa. Si realizamos la función inversa de una composición de funciones, obtenemos la composición de las inversas permutando en el orden de la composición. 6. Y si f es derivable de x, y, g es a su vez derivable de f de x. Entonces existe la derivada de la función compuesta y se le calcula utilizando la connotación de la regla de cadena que tenemos a continuación. Operaciones con logaritmo. Las operaciones con logaritmo son cálculos matemáticos que involucran las propiedades del logaritmo. A continuación explico algunos tipos comunes de operaciones con logaritmos. Suma de logaritmos. Cuando sumamos los logaritmos de la misma base, multiplicamos los números de los que queremos obtener el logaritmo. Resta de logaritmos. En la resta de logaritmos dividimos los números de cada logaritmo. Multiplicación del logaritmo. La multiplicación del logaritmo está relacionada con la suma. Utilizamos la misma propiedad de forma inversa para llegar al resultado final. Logaritmo de una raíz. El logaritmo de una raíz de índice n es igual al logaritmo de números dentro de la radical dividido por el índice de raíz. Ejemplo:
Logaritmo de b, sqrt, encerrado corchetes n, x es igual a fracción de 1 n logaritmo de b por x. Ecuaciones logarítmicas. Las ecuaciones logarítmicas contienen incógnitas acompañadas de logaritmos. Resolvemos estas ecuaciones utilizando las propiedades de los logaritmos hasta encontrar el valor de x. Luego tratamos la ecuación como una ecuación normal. Ejemplo, logaritmo de 4 multiplicado 8 más 4, logaritmo de 4 por 8. Usamos la ley de producto de logaritmo y obtenemos el resultado de logaritmo de 4 multiplicado por 8 más logaritmo de 4 multiplicado por 8. Es igual a logaritmo de 4. 64. Ahora podemos escribir al logaritmo de su forma exponencial para obtener el exponente. 64 es igual a 4 al cubo. Entonces la respuesta es 3. Muchas gracias. Siguiendo con el tema, a mí me corresponde explicar sobre el uso de la calculadora. Existen varios tipos de calculadoras. Número 1, la calculadora básica. Cuenta con las 4 operaciones fundamentales y algunas veces raíz cuadrada. Esta se usa para cálculos sencillos. En la imagen se observa las teclas de las funciones básicas que contiene esta calculadora, que es suma, resta, multiplicación y división. También está la calculadora sumadora. Tiene los mismos operadores que la básica, pero cuenta con teclas para subtotal y total, principalmente usadas en cajas registradoras o por los contadores, ya que por lo regular imprimen en una tira de papel los resultados. La calculadora científica. La científica, además de las funciones básicas, tienen paréntesis, funciones trigonométricas, logarítmicas, etc. Y su uso es más común en estudiantes de matemáticas y física, pero para hacer buen uso de esta última es necesario conocer la manera correcta de escribir los cálculos y en ella, ya que si no se tiene conocimiento nos puede hacer caer en errores o pérdida de tiempo. La tecla de encendido suele ser ON, encendido, pero en la mayoría la tecla de encendido y que borra todos los cálculos es la tecla AC cuando la pantalla está bloqueada. Antes de realizar cualquier operación es muy importante saber el modo en que se encuentra la calculadora. A continuación veremos algunos ejemplos de cómo podemos utilizar la calculadora en diferentes tipos de operaciones, funciones y decimales. El botón reescribirá los números decimales como fracciones mixtas, particularmente para poder usar la opción correspondiente a las fracciones puras, se debe presionar la tecla Shift previamente, pues con ella se puede usar las opciones resaltadas en amarillo sobre cada tecla. Potencias. En el caso en el que más se usa una potencia en los cursos de matemática es cuando debemos elevar un número al cuadrado, seguido de esto cuando debemos elevar un número al cubo. Para esto existen dos botones dedicados. Sin embargo, ¿qué haremos si queremos elevar un número a la 4 o a la 10? Si a la 7 y a la 7 dividido 5. Para esto debemos usar el circunflejo.
el circunque, el circunflejo es el signo que vemos por aquí en la pantalla, y de forma general en el lenguaje matemático computacional se usa para denotar una potencia. Radicales, particularmente para poder usar la opción correspondiente a la raíz cúbica, se debe presionar la tecla Shift previamente, pues con ella se puede usar las opciones resaltadas en amarillo sobre cada tecla. El que más se usa un radical en los cursos de matemáticas es cuando debemos calcular la raíz cuadrada, seguido de esto cuando debemos calcular la raíz cúbica. Para que esto existen los dos botones dedicados que vemos en la siguiente imagen, que está este botón y la segunda imagen. Sin embargo, ¿qué haremos si queremos calcular la raíz cuarta o la raíz décima y a la séptima de un número elevado a la 5? Para esto debemos presionar Shift seguido del circunflejo, pues con eso activamos la expresión. Usando la tecla podemos calcular distintas raíces, de forma que si queremos calcular la raíz cuarta de 6, entonces escribimos 4 raíz 6. Si queremos calcular la raíz décima de 2, entonces escribimos 10 raíz 2. Si queremos calcular la raíz quinta de 4 elevado a la 7, entonces escribimos 5 raíz paréntesis 4 elevado a la 7. Logaritmos. Los logaritmos se usan con frecuencia para estudiar cambios proporcionales o porcentuales en conjuntos de datos. Usando esta tecla podemos calcular distintos logaritmos, de forma que si queremos el logaritmo de base 10 de 6, entonces escribimos log 6. Si queremos el logaritmo base 10 de 2 elevado a la 5, entonces escribimos log paréntesis 2 elevado a la 5. Funciones exponenciales. Hay una potencia muy particular que debemos calcular con regularidad cuando se hacen desarrollos matemáticos, y esta se presenta cuando operamos con la función exponencial. Usualmente se considera calcular con regularidad cuando se hacen desarrollos matemáticos, y esta se presenta cuando operamos con la función exponencial. Usualmente se considera la base 10 o la base E. Para esto existen dos botones dedicados que aparecen en la siguiente imagen. Para poder usar estas opciones se deben presionar la tecla Shift previamente, pues con ella se puede usar las opciones resaltadas en amarillo sobre cada tecla. Usando esta tecla podemos calcular distintas expresiones exponenciales, de forma que si queremos 10 elevado a la 6, entonces escribimos 10 elevado a la 6. Si queremos 10 elevado a la 2, entonces escribimos 10 elevado a la 2. Si queremos 10 elevado a la 7, partido 3, entonces escribimos 10 paréntesis 7 dividido 3. Si queremos e elevado a la 8, entonces escribimos e elevado a la 8. Si queremos e elevado a la 15 más 5, entonces escribimos e elevado paréntesis 15 más 5, cerramos paréntesis y nos daría el resultado. El siguiente tema que me corresponde exponer son las operaciones. ¿Qué son las operaciones? Una operación es un conjunto de reglas que permite obtener otras cantidades o expresiones. Las 7 operaciones básicas de la aritmética son:
Suma. La operación suma consiste en obtener el número total de elementos a partir de dos o más cantidades. Ejemplo, A más B igual a C. Resta. La resta o sustracción es la operación inversa a la suma. Ejemplo, A menos B igual a C. Los términos que intervienen en una resta se llaman A minuendo y B sustrayendo. Al resultado C lo llamamos diferencia. Multiplicar dos números consiste en sumar uno de los factores consigo mismo tantas veces como indica el factor. Ejemplo, A por B igual a C. Los términos A y B se llaman factores y el resultado C producto. Siguiente operación de división. La división o cociente es una operación aritmética que consiste en averiguar cuántas veces un número está contenido en otro número. Ejemplo, D dividido D igual a C. Los términos que intervienen en un cociente se llama D dividiendo y D divisor. Al resultado C lo llamamos cociente. Otra de las operaciones son la radicación. Es la operación inversa a la potenciación y consiste en que dados dos números llamados radicando e índice, hallar un tercero llamado raíz, tal que elevado al índice sea igual a radicando. Ejemplo, aquí tenemos el ejemplo índice radicando igual a raíz. En la raíz cuadrada el índice es 2, aunque en este caso no se podría. Consistiría en hallar un número conocido, su cuadrado. También nos dice que la raíz cuadrada de un número A es exacta cuando encontramos un número B que elevado al cuadrado es igual a radicando B al cuadrado igual a A. Gracias. En matemática, producto es el resultado de la multiplicación o una expresión que identifica objetos, números o variables que se multiplican llamados factores. Ejemplo, 30 es el producto de 6 y 5. Tenemos cocientes a continuación en lista propiedades importantes de los cocientes. Si A dividido B es igual a C dividido D, entonces A por D es igual a B por C. Tenemos el siguiente ejemplo que es A por D, que es A, da el resultado de A dividido B. Vamos a tener lo que es potencia. La potencia de la potenciación es una operación matemática que tiene un gran impacto en la vida diaria, es de poder el modelo económico calcular intereses bancarios. Probabilidades de la potencia. Tenemos el primer ejemplo que es potencia de exponente 0 de 0. A elevado a 0 da igual a 1. Cualquier número elevado a 0 es igual a la unidad. Aquí tenemos otro ejemplo que es 3 elevado a la 0 es igual a 1. Potencias de exponente 1 a elevado a 1 da igual a A. Aquí tenemos la división de potencias. Primero trasladamos lo que es el numerador y el denominador al lado y luego restamos lo que es 5 menos 2 igual a 3. Raíces. Los nombres de las partes que continúen en cada operación matemática son base de la potencia por el valor de la raíz. N, exponente de la potencia, N, índice de raíz A, valor de la potencia, A, cantidad subradical o radicando. Ejemplo, A tiene la raíz de 2, es igual a 64. Esto vamos a hacer lo que es la multiplicación del 8 por el 2. Entonces vamos a multiplicar 2 veces 8, 8 por 8 da 64. Luego tenemos el otro ejemplo que es 100. Entonces aquí
vamos a tener la raíz, que es 10 elevado a 2. Entonces aquí le vamos a dar al cuadrado, lo operamos, da 10 elevado al cuadrado, da el resultado de 100. Esta ha sido la presentación, agradecemos su atención y esperamos una próxima.